Supongamos que tenemos una máquina que empaca bolsitas de arroz, ¿ok? Y está programada para que empaque 500 gramos, ¿ok? Eso significa que si yo empiezo a pesar cada bolsita, pues seguramente la mayor parte de las bolsitas van a pesar efectivamente 500 gramos, ¿cierto? O sea que si yo hago un gráfico, voy a tener que la mayor cantidad de bolsitas estaría pesando 500 gramos. Pero seguramente voy a tener unas que pesan más. Esperen un momentico porque, o si no me queda la grabación con todas las caras y no me... Queremos que se vea una sola. Les decía entonces que, pues, yo lo que esperaría es que la mayor cantidad de bolsitas pesen 500 gramos, pero voy a tener unas que pesen más y otras que pesen menos. O sea que seguramente voy a tener unas que pesan 500, voy a poner algunas cifras 505 y otras que pesen un poco menos, digamos 495. Lo que yo espero es que esta cantidad, o lo normal sería que estas sean más poquitas, ¿cierto? Lo mismo, voy a tener unas que se desfasan todavía más. Entonces voy a tener unas que pesen por ahí 510. Y esas todavía van a ser menos. Y voy a tener otras que pesen todavía menos. Por ejemplo, 490. ¿Sí? Esto sería lo normal que nosotros deberíamos esperar cuando la variable es homogénea. Recuerden que la variable homogénea es cuando todos los resultados tienden a ser muy parecidos. Las medidas de tendencia central me dicen hacia dónde tienden a agruparse todos los valores. Desen cuenta que todos los valores tienden a agruparse hacia los 500. ¿Ok? De hecho, yo podría pensar que lo que se desfasa de más es más o menos lo que se desfasan estos de menos, ¿cierto? De tal forma que todo tiende de todas formas hacia los 500. ¿Ok? De eso es lo que hablan las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central buscan eso. Son los valores a los que tienden a agruparse los resultados. Que no necesariamente están en la mitad. Aquí yo porque lo pinté como precisamente por ese ejemplo, de una variable homogénea. Pero yo puedo tener otras situaciones. Por ejemplo, en el caso de los salarios, podríamos tener aquí las personas que ganan el salario mínimo. Digamos, por poner alguna cifra, 900,000 pesos. ¿Sí? Y resulta que cuando vamos a ver en la realidad, la mayor parte de los trabajadores ganan un salario mínimo. Por lo tanto, aquí tendríamos como el valor grande. ¿Cierto? Legalmente, no hay valores, nadie debería recibir un salario menor. Por eso, en este caso, vamos a partir de ahí. ¿Listo? Sin embargo, sabemos que existen personas que pueden, de pronto no como salario, pero sí que están recibiendo un ingreso inferior a esos 900,000. Personas que de pronto hacen alguna actividad extra y entonces tendríamos algo por acá menor, pongámosle 800,000. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con los otros salarios? Es decir, con las personas que ganan más del salario mínimo. Pues que esa cantidad empieza a disminuir. Entonces, hablemos de personas que reciben 2 millones de pesos. Entonces, esta columna empieza a ser más bajita, ¿cierto? Porque ya son menos. Los que reciben 3 millones, pues van a disminuir más. Los que reciben 4 millones, pues van a ser más bajitos. Los de 5 millones, y aquí estoy yo que estoy recibiendo 50 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, des en cuenta que para este caso, las medidas de tendencia central, vean que se están desplazando, no están en la mitad como en este caso, sino que están desplazadas. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos diseñar algo como esto, que me está mostrando la curva de tendencia. ¿Ok? Aquí la curva de tendencia está hacia la mitad. ¿Sí estamos? Y puede haber una situación donde la curva de tendencia es hacia el otro lado. En este caso está hacia la izquierda, en este caso está en el centro, pero podríamos tener una situación donde la curva vaya hacia la derecha. ¿Ok? Entonces,
vuelvo y repito, las medidas de tendencia central me dicen hacia dónde tienden a darse esta curva, ¿sí? Hacia dónde se está inclinando, hacia qué valor se está inclinando. Entonces, aquí me está mostrando que se inclina hacia los 500, aquí me está mostrando que se inclina hacia los 900.000. ¿Sí está claro? Y entonces, nuestra nueva medida, ¿qué es ahora? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero medir? Ahora lo que yo quiero medir es, bueno, si eso es eso, yo quiero saber qué tanto se abre esta campana ahora, ¿sí? ¿Qué tanto se estira? Y a eso es lo que nosotros le llamamos las medidas de dispersión, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, las medidas de dispersión son precisamente las medidas que nos muestran la separación de los datos. ¿Listo? Entonces, tomen nota de eso. Las medidas de dispersión expresan la separación de los datos. Existen varias medidas de dispersión, entre ellas está el rango. Vamos a tener la desviación estándar. Desviación estándar, en español se escribe así. Y la varianza. ¿Ok? Estas dos, las dos primeras son las dos medidas de dispersión más utilizadas. ¿Ok? La varianza es una medida de dispersión también, pero es una medida que ha entrado mucho en desuso, ¿sí? Casi no se utiliza y básicamente porque es que genera resultados muy grandes, ¿sí? Los números, o digamos que en el proceso de trabajo, los números que genera la varianza son más grandes, por lo tanto no es muy utilizada. Entonces, esta medida casi no se utiliza. Sin embargo, para mis queridos alumnos que pretendan estudiar algo que tenga que ver con sociología o con el área de humanidades en general, les va a tocar ver estadística. Esta estadística que ustedes ven aquí se llama estadística descriptiva, pero la otra estadística se llama estadística inferencial. Y en estadística inferencial, todos esos psicólogos, los sociólogos, todos los humanistas, les toca ver esa otra estadística. Y allá sí van a tener que trabajar con varianza. ¿Por qué? Porque con la varianza se sacan, hay unos cálculos específicos que se hacen con varianza. ¿Ok? Entonces allá sí van a tenerla que trabajar. Aquí vuelvo y repito, no se trabaja con varianza, sino solamente con desviación estándar. ¿Ok? Y estas son las dos medidas que nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, porque este profesor es muy claro. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el rango y lo que es la desviación estándar, ¿vale? Entonces, volviendo al dibujo que teníamos ante las bolsitas de arroz, entonces yo podría tener, por ejemplo, dos máquinas. Y entonces la gráfica de la primera máquina es una cosa así, mientras que la gráfica de la segunda es una cosa así. ¿Sí? Esta gráfica me dice que esta máquina tiene mayor dispersión que esta otra máquina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí los valores están más pegados, todos están muy centrados, mientras que en este caso los valores están muy separados, hay mucha separación de los datos, por lo tanto hay mayor dispersión. ¿Sí estamos? O casos más extremos todavía, cuando uno tiene una curva
que se comporte de esta forma. Yo también podría tener dos valores que sean comunes, ¿sí? Que estén generando resultados comunes dentro de una muestra, ¿sí? Por decir algo, en el calzado. Resulta que si uno analiza el calzado, hay tallas que son bastante comunes. Entonces, por decir algo, entre los hombres, la talla 40 es bastante común, ¿sí? Para las mujeres, la talla 36 es bastante común, ¿sí? Entonces, yo podría tener una persona que venda calzado, podría presentarle una curva como esta, donde puede tener dos valores que se repiten y entonces se genera mucha dispersión. ¿Sí está claro? Bueno. Les decía entonces que nuestra primer medida es el rango. El rango es una medida de elasticidad. Y todos sabemos lo que significa algo elástico. Algo elástico es algo que se estira, ¿sí? Es algo que se puede extender mucho. ¿Listo? Eso es precisamente el rango. Y su fórmula es muy fácil. El rango sencillamente es el límite superior menos el límite inferior. Antonio, o sea que seguimos con lo de tablas de frecuencia. No, sencillamente para nosotros es el dato más grande menos el dato más pequeño y se acabó. No necesito tener la tabla de frecuencia. Por lo menos para esto no lo necesito. Para la desviación estándar vamos a ver que sí podemos calcularla a partir de la tabla. ¿Listo? El rango es una medida muy sensible ante la existencia de datos errados. ¿Qué quiere decir? Que si precisamente como no depende sino del dato más grande y el dato más pequeño, si yo tengo un dato errado, ¿sí? Lo normal es que ese dato errado se salga de las mediciones que tenemos, ¿cierto? Precisamente porque es errado. Entonces, por decir algo, yo estoy pesando huevos. Tengo una granja y estoy pesando los huevos que producen mis gallinas. Resulta que por algún tipo de error, sea por el instrumento, sea porque yo me equivoqué, por lo que sea, tengo que mis huevos pesan entre 40 a 60 gramos. Pero ese dato errado me está generando un resultado de 70 gramos. Entonces, des en cuenta que la existencia de solamente este valor me aumentó el rango, porque es que el rango normalmente debió ser límite superior 60 menos límite inferior 40, el rango debió ser de 20 gramos, ¿cierto? Pero como se presentó este dato errado, des en cuenta que un solo dato errado, miren cómo dispara el rango. O sea que pasó de ser de 20 gramos a 30 gramos. Por eso es que decimos que el rango es una medida muy sensible, porque con cualquier valor se podría estar generando una diferencia. ¿Listo? Y así como puede aumentar, también yo podría decir que, por el contrario, podría disminuir su valor. ¿Ok? Por eso, en muchos estudios estadísticos, se elimina el dato más grande y el dato más pequeño. ¿Sí? Precisamente por tratar de eliminar esos posibles datos errados, eliminando el dato más grande y el dato más pequeño. Nosotros, en nuestros ejemplos, vamos a considerar que nuestros datos están perfectamente bien tomados, por lo tanto no vamos a eliminar ninguno. Y sencillamente, si tengo que calcular el rango, sería el dato más grande menos el dato más pequeño y se acabó. O sea que no vamos a considerar que tenemos errores. Sin embargo, vuelvo y repito, el rango es una medida muy sensible ante la presencia de un dato errado. ¿Listo?
Resulta que el rango es relativo. Me refiero a lo siguiente, a que esa elasticidad que tiene nuestra medida es relativa con respecto a las medidas que nosotros estamos teniendo. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que yo tengo un caucho que mide 10 centímetros. Y al estirarlo lo que más se pueda, el caucho llega hasta 15 centímetros. ¿Ok? Hasta ahí, yo diría que la elasticidad fue de 5 centímetros, ¿cierto? De 10 a 15, aumentó 5 centímetros. Tengo ese ejemplo. Y tengo un segundo caucho, y este segundo caucho mide 12 centímetros. ¿Ok? Y cuando lo estiro, llega hasta 17 centímetros. O sea que este caucho estiró 5 centímetros también. Si nosotros analizamos, pues por rango, el rango sería igual. Por lo tanto, podríamos decir que los dos cauchos tienen la misma elasticidad. Sin embargo, no es así. ¿Ok? Para poder determinar la elasticidad, pues en este caso, donde las medidas de donde partieron fueron distintas, tenemos que hacer un cálculo adicional. Y a ese cálculo es lo que llamamos el rango relativo. ¿Listo? El rango relativo es una comparación del rango, del rango con respecto a la media de nuestra medida. ¿Listo? Ya veo que están sonriendo por allá. Entonces, es una medida que se utiliza cuando nosotros queremos comparar dos variables que tienen distinta unidad de medición. En este caso, partimos de 10 centímetros, mientras que en este partimos de una medida de 12 centímetros. ¿Sí? En este caso, debemos calcular el rango relativo. Para comparar. Seguimos. El rango relativo, entonces, como les decía, que es una comparación del rango con respecto a la media, ese normalmente se escribe de esta forma y se calcula como el valor del rango dividido entre la media y multiplicado por 100. ¿Ok? Es el rango relativo. Ese es el rango relativo. ¿Listo? O sea que, por ejemplo, para en este caso, des en cuenta que habíamos dicho que los dos rangos eran de 5 centímetros, pero vamos a ver relativamente, este viene de una medida de 10 centímetros, estos 5 vienen de una medida de 10, o sea que sería rango 5 dividido entre una medida de 10 y multiplicado por 100, ¿no? Por lo tanto, esto me da el 50%. Para este sería 5 dividido entre 12 y multiplicado por 100, y eso ya no da lo mismo. A ver. Daría 41.6. 41,6%. O sea que para nuestra situación, el primer caucho fue más elástico que el segundo caucho. ¿Sí está claro? Eso es lo que me estaría diciendo el rango relativo. Y vuelvo y repito, se utiliza cuando se quieren comparar dos rangos que vienen de unidades distintas o porque sencillamente se pide de forma porcentual. Entonces me puede decir que calcular el porcentaje de elasticidad de una variable. Y entonces tengo que calcularlo de esa forma. ¿Alguna duda hasta ahí o todo está exageradamente claro? Está claro, pero ¿me deja copiar? Por supuesto.
Vamos a hacer un ejercicio nosotros. Qué Y pues, amable. ¿no lo corrige, por favor? Por supuesto. Ahora sí puedo borrar. Entonces dice, en un taller de costura, se tienen que colocar cremalleras en las prendas fabricadas. Punto seguido. En la siguiente tabla se muestra el tiempo Me utilizado. atrasé. En la siguiente tabla se muestra. Está más lento. ¿Ah? Sí, es más lento. En la siguiente tabla se muestra el tiempo utilizado por una operaria en esta actividad. Entonces, digamos que se iniciaron 5 mediciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces la primera medición de tiempo dio que duraba 5 minutos 30 segundos. En la segunda, 5 minutos 15 segundos. En la tercera, 5 minutos 21 segundos. En la siguiente, 5 minutos 18. Y en la última, 5 minutos con 9 segundos. Toño, ¿puedes repetirlo otra vez? ¿Todo el enunciado? Sí, es que no, me perdí por partes. Bueno, repito. Decía En- que en un taller de costura se tenían que colocar cremalleras a las prendas fabricadas. Y que se habían tomado 5 mediciones del tiempo utilizado para para colocar la cremallera. Entonces ahí tenemos. ¿Listo? Y dice en que la siguiente tabla las se muestra. muestra los tiempos utilizados en 5, bueno, en 5 procesos. Ah, por una operaria en esta actividad. Ay, sí, por un operario en esa actividad. ¿Listo? Y dice, y también se tienen que colocar botones y se registran los tiempos de un operario en 5 mediciones. Entonces, esto es de cremallera. Mientras que aquí va el de botones.
Y en botones se gastan 28 segundos, 30 segundos, 25 segundos, 27 segundos y 26 segundos. La pregunta es, ¿cuál de los dos procesos es más elástico? ¿Colocar la cremallera o colocar los botones? Bueno, por el lado de los botones no hay tanto problema, pues yo puedo calcular el rango rápidamente. Sencillamente el dato más grande sería este, que es de 30. Entonces el rango para este, observa aquí abajo, el rango aquí sería límite superior, que es 30, menos límite inferior, que fue el dato más pequeño, que sería 25. Significa que aquí el rango fue de 5 segundos. El problema es por este lado. Por este lado no puedo trabajar de la misma manera. ¿Por qué? Porque tengo unidades en minutos y en segundos. Tengo que convertirlo en una sola unidad de tiempo. Lo ideal, pues, sería pasarlo todo a segundos. ¿Sí? Entonces, 5 minutos, 30 segundos sería 6 por 5, 30. 300, estos serían 330 segundos. ¿Ok? Por aquí serían 300 más 15, serían 315 segundos. Aquí serían 300 más 21, 321 segundos. Aquí serían 318 segundos. Y aquí serían 309 segundos. ¿Listo? Y calculamos ahora sí el rango. Entonces, límite superior serían 330 menos el límite inferior, que serían 309. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el rango fue de 21 segundos. ¿Ok? Pongo aquí para que... Pero, como esta es una unidad que viene con tiempos más grandes, no es lo mismo que esta unidad donde los tiempos son más pequeños. ¿Ok? Por lo tanto, para este caso debo calcular el rango relativo. Como estas dos variables vienen de medidas distintas, entonces significa que tenemos que calcular el rango relativo. Por lo tanto, primero ya está calculado el rango. Recuerden que la fórmula que vamos a utilizar es rango relativo es igual al valor del rango dividido entre la media y multiplicado por 100. Entonces, tenemos que calcular primero la media. Como aquí tengo datos no agrupados, sencillamente la media la calcularía como la suma de los datos dividido entre 5. Entonces tendríamos 330 más 315 más, ¿no? Aquí tendríamos 5, 6, 14, 23, más 2, 5, 6, 8, 9, y 3 por 5, 15. Y lo dividimos entre 5. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría 6, esto me quedaría 8 a 1, esto me quedarían 10 y 1 a 11, y esto me quedarían... ¿qué? 318,6. 318,6, sí. Ah, es que llevaba 1, sí. 318,6. ¿Listo? Esta sería la media y de una vez, aplicando la fórmula, me quedaría como 21 dividido entre 318,6 y multiplicado por 100.
Recuerde que esto se coloca el símbolo de porcentaje, pero no es que lo deben agregar en su calculadora, sino es para agregarlo estrictamente en la respuesta. Entonces sería 21 dividido entre 318.6 y multiplicado por 100. Significa que el rango relativo aquí es de 6,59%. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con la otra, entonces calculamos la media, sería 8 y 5, 13, 20, 26, más 2, 4, 7, 9, 11, 13. Y lo dividimos entre 5. Y eso daría 27.2. Hacemos el mismo procedimiento, entonces sería 5 dividido entre 27.2 y multiplicado por 100. Y eso daría 18.38. Lo que nos dice es que des en cuenta que a pesar de que aquí el rango había dado 21 segundos, mientras que aquí el rango había dado 5 segundos, podemos concluir que en la postura de los botones hay mayor elasticidad que en la de la postura de la cremallera. ¿Sí está claro? Para las empresas, esto puede ser una medida bastante importante porque ustedes saben que en la medida en que se realiza industrialización, pues la idea es que los procesos sean muy estándares, sean muy parecidos. Entonces, pues esto es algo en lo que tendría que trabajar una empresa para decir, bueno, tenemos problema con el proceso de colocado al botón porque no es porque se demore mucho, porque la actividad puede requerir mucho tiempo, ¿sí? Pero tenemos mucha variación en el proceso. Los que estudian por allá algo que se llama ingeniería industrial, determinan que hay unas medidas que se llaman tiempos y movimientos, en los cuales cuando hay actividades que son repetitivas, se deben tratar de generar procesos que sean o estandarizados. De pronto puede ser que la persona está haciendo una actividad de una forma y después la hace de otra y después vuelve a la primera y después vuelve a la segunda. No, la idea es que el proceso sea estandarizado y que siempre se haga de la misma manera. ¿Okay? Con eso se garantiza de que los tiempos van a ser los más óptimos posibles. ¿Listo? Bueno, eso para mis futuros ingenieros, para que lo tengan en cuenta. Ya saben entonces una situación donde se calcula la desviación, el rango y rango relativo. La otra medida de variabilidad, de dispersión, entonces se llama la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar es una medida de variabilidad. Que no es lo mismo que el rango, que es una medida de elasticidad. ¿Okay?
La variabilidad tiene que ver con qué tanto están cambiando los valores. ¿Ok? Entonces, mientras la anterior me decía qué tanto podían ceder los valores, aquí es qué tanto están cambiando. Entonces, vamos a ver un ejemplo gráfico donde Qué vamos... pena, profe, mal el internet. Dime. Es que no me puedo meter al anterior link porque me estaba yendo mal el internet. Me estoy demorando un poquito. Bueno, de todas formas, ya yo hice la grabación de la primera parte y ahora más tarde la coloco en internet, ¿vale? Bueno, entonces, les decía yo, supongamos que vamos a tener una situación donde vamos a calcular o vamos a medir la altura de los estudiantes de un salón, no de nuestro salón, de un salón cualquiera. Y entonces cojo al primer estudiante y resulta que el primer estudiante mide unos 60 centímetros. Entonces significa que su representación gráfica es esa. Para un segundo estudiante, mido la altura y la segunda persona mide unos 70 centímetros. Entonces aquí quedaría la representación gráfica de su medida. Y así sucesivamente para todos los estudiantes. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener tercer estudiante que por aquí, cuarto estudiante por aquí, quinto estudiante, sexto estudiante. ¿Sí? ¿Está claro lo que es la representación gráfica entonces de un estudio estadístico? Sencillamente así. O de los valores del estudio estadístico. Sencillamente lo estoy representando de esta forma. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para poder entonces colocar un ejemplo bastante extremo, pero para poder diferenciar qué es rango y qué es desviación estándar. Entonces, supongamos que yo tengo ahora, y que una cosa no significa la otra. El hecho de que yo tenga una medida que sea muy variable, no necesariamente significa que sea muy elástica. O por el contrario, que sea muy elástica no significa necesariamente que sea muy variable. Entonces yo puedo tener una situación semejante a esa. Entonces tengo mi primer dato por aquí, el segundo dato aquí, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y por aquí me vuelvo a dar el noveno. Significa que el rango es la distancia que hay entre todos estos datos que son muy parejos con respecto a esto. Esta medida sería la medida del rango. ¿Ok? En este caso vemos que los valores tienden a ser muy parecidos. O sea que hay poca variabilidad. ¿Sí estamos? Hay poca variabilidad y sencillamente esta es la medición del rango. Y puedo tener otra situación. Otra vez lo mismo. Y entonces tengo mi primer dato, que estaría por acá, el segundo dato acá, el tercero acá, cuarto acá, quinto acá, sexto acá, séptimo acá, octavo acá, noveno acá, y así sucesivamente. Entonces, den cuenta que aquí el rango es más pequeño, porque el rango sería solamente esta distancia. ¿Ok? Esta distancia es más pequeña que esta otra. O sea que aquí hay menor rango, pero hay mucha variabilidad, es decir, que los valores están cambiando continuamente. Den cuenta que pasó de aquí arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. O sea que aquí hay mayor variabilidad. Entonces, den cuenta que aquí tenemos una situación donde hay, tiene más estabilidad, es decir, menor variabilidad, pero mayor rango. Y aquí hay mayor variabilidad, pero menor rango. Entonces, vuelvo y repito, una cosa no necesariamente implica la otra. ¿Listo? Podemos tener medidas donde hay mayor rango, pero menor variabilidad, o mayor rango y menor variabilidad. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a definir qué es la desviación estándar. La desviación estándar se define como el promedio de las distancias, entre cada uno de los datos y la media.
promedio de las distancias entre cada uno de los datos y la media. Gráficamente volviendo a la misma situación. Si yo tengo esta serie de puntos, voy a colocarlos un poquito ¿Entre cada qué? ¿Puedes repetir, por favor? entre cada dato y la media. Entonces, digamos que tenemos esta situación con estos resultados. Y nada más. ¿Listo? Sabemos que la media es una medida de tendencia central, ¿cierto? Por lo tanto, la media tiene que ser un valor que esté por la mitad de ellos. O sea que esta línea, que estoy pintando aquí en rojo, me estaría representando el valor de la media. ¿Ok? Desde este valor hasta esta media hay una distancia. Desde este valor hasta la media hay una distancia. Desde este valor hasta la media hay una distancia, aquí hay una distancia, aquí hay una distancia muy pequeña, pero la hay, y aquí hay otra distancia. O sea que tenemos distintas distancias entre cada uno de los datos y la media. ¿Ok? La media está ahí. ¿Perdón? Que la media está ahí. No entendí lo que dijiste, mami. Que porque la media está ahí. Ah, pues porque la media es una medida de tendencia central, así que ella tiene que estar por la mitad. ¿Por Acuérdate. la mitad de los valores? Sí, claro. Ya dijimos que la media es precisamente eso. Es un valor, es una medida de tendencia central, por lo tanto tiene que estar en la mitad de esos datos. ¿Sí estamos? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Pues es un promedio de esas distancias. A eso es lo que se le llama la desviación estándar. Al promedio de esas distancias. ¿Listo? La desviación estándar se simboliza de esta forma y tiene una ecuación para datos no agrupados y tiene una ecuación para datos no agrupados. ¿Listo? Para datos no agrupados. La desviación estándar se calcula como la sumatoria de cada uno de los datos. Acuérdense que esta expresión es cada dato menos la media elevado al cuadrado y dividido entre el número de datos. Y a esto se le saca la raíz cuadrada. Veámoslo parte por parte. Esto que yo tengo aquí es la distancia que hay entre dos puntos. Pues sencillamente, si esto, por poner alguna cifra, si esto vale 4 y este de aquí vale 3, pues la distancia entre ellos dos es 4 menos 3. ¿Cierto? Esa es la distancia que habría entre la media y este primer dato que vale 3. O sea que esto lo que me está diciendo es precisamente la distancia. Como la media se calcula como la sumatoria, ¿cierto? O sea, bueno, sigamos un momentico antes de pasar. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Pues porque vamos a tener unas diferencias que son positivas y unas diferencias que son negativas. Porque al fin y al cabo, de acuerdo a esta fórmula, esto sería 3 menos la media, es decir, 3 menos 4 me quedaría menos 1. O sea que aquí la distancia vale menos 1. Pero supongamos este otro valor de acá, este vale 5. Entonces, según esa fórmula sería 5 menos 3, me daría 2. O sea que aquí la distancia es positiva. ¿Sí? Resulta que como en la media, para calcular, porque la definición dice el promedio de las distancias,
uno tiene que sumar cada distancia. Yo tendría que sumar esta distancia más esta distancia, más esta distancia más esta distancia. Y estas distancias de aquí abajo van a dar negativas, mientras que las otras distancias van a dar positivas. Entonces, al hacer la sumatoria, lo que pasaría es que se eliminarían los positivos con los negativos. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, de que hayan cifras negativas y otras positivas, por eso es que se eleva al cuadrado. ¿Ok? Para que todas las distancias queden positivas. Ya sabemos que todo número elevado al cuadrado queda positivo. ¿Ok? Y se divide entre el número de datos, ¿sí? Una media se calcula como la suma de datos dividida entre el número de datos. ¿Ok? Pero como aquí elevamos al cuadrado, pues para quitar ese cuadrado, se le saca raíz. ¿Ok? Y ahí es donde viene la explicación de la fórmula. Pero en general, pues no nos interesa la explicación, sino la fórmula, cómo la vamos a utilizar. Ojo porque la raíz también incluye a la n. ¿Vale? Para datos agrupados, la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de las sumatorias de x y barra. Recuerden que x y barra, no este no tiene la barra, x y barra es marca de clase menos la media elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia. Todo sobre la sumatoria de las frecuencias. ¿Listo? Y de esta forma, o con esta ecuación, calculamos la desviación estándar para datos agrupados. Resulta que la desviación estándar para datos no agrupados es resulta muy parecida a la desviación estándar con datos agrupados. ¿Ok? Los resultados son muy parecidos. Entonces, ¿cuál de las dos utilizo? Pues cualquiera. Si los datos me los están dando no agrupados, es decir, una lista de valores, pues trabajo con esta fórmula. Pero si me dan una tabla de frecuencias, trabajo con esta fórmula. Así de sencillo. ¿Ok? Recuerden que si en una fórmula aparecen sumatorias, ¿sí? Más que una fórmula es un procedimiento. Es decir, yo debo entender qué secuencia de pasos debo hacer. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo rápidamente para poder entender cuál es la secuencia de pasos aquí y cuál es la secuencia de pasos aquí. Para datos no agrupados. Lo primero que yo tengo que saber es que la media ya la debo tener. Así que, de cierta forma, eso es un paso cero. ¿Sí? Digamos que paso cero es obtener la media. Ya sabemos que como estos son datos no agrupados, esa media sencillamente se halla como la suma dividida entre la cantidad de datos. El primer paso entonces será hallar las diferencias. Hallar las diferencias. Es decir, x menos x sub d menos x bar. El segundo paso es elevar al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué voy a elevar al cuadrado? Pues estas diferencias, esos resultados. El tercer paso es sumar los cuadrados.
El cuarto paso, dividir entre el número de datos y por último, sacar raíz cuadrada. Esos serían los 5 pasos que deberíamos seguir para aplicar, cuando estamos aplicando realmente este valor. ¿Ok? Para datos agrupados hay un pasito más. Entonces, ¿puedo borrar esto de aquí ya? ¿No dicen nada? Pues asumo que sí. Ah, se me olvidó. Dios. Bueno, ahorita en el ejemplo vamos a ver. Resulta que el paso 2, el paso 1 y el paso 2 se deben hacer al mismo tiempo, es decir, en una sola operación. La idea no es coger operación y operación y operación, sino hacerlo al mismo tiempo. Voy a hacer de una vez el ejemplo. Supongamos que queremos calcular la desviación estándar de los siguientes valores. Y tenemos 35, 38, 37, 36 y 34. Quiero calcular la desviación estándar de esos valores. Esto sería, como es mi primer dato, es x1, esto es x2, el x3, el x4 y el x5, que en general lo que estamos llamando es precisamente x sub i. ¿Ok? Como me dice que el paso 0 es obtener la media, pues es lo primero que voy a hacer. Entonces tomamos y dividimos entre 5 datos. ¿Ok? Entonces me quedaría como, recuerden, sumamos y dividimos entre 5. ¿Ok? Entonces sería 35 más 38 más 37 más 36 más 34. Y dividido entre 5 me da que la media es de 36. Esto aquí nos había dado 180. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos nuestro paso 0. El paso 1 me dice es, empiece a hallar las diferencias. 35 menos 36, recuerden, dato menos la media. 35 menos 36 sería 1. 38 menos 30, perdón, menos 1. 38 menos 36 sería 2. 37 menos 36 sería 1. 36 menos 36 sería 0. 34 menos 36 sería menos 2. ¿Listo? Aquí es donde voy a explicarles por qué esto tiene que elevarse al cuadrado. Dense en cuenta que la media es el promedio, la definición sería el promedio de estas distancias. ¿Sí? Si yo hago toda esta sumatoria me daría 0. Y eso siempre tiene que ocurrir. Que la sumatoria me tendría que dar 0 porque hay unos valores positivos y otros valores negativos. Por eso es que se eleva al cuadrado, para convertirlo todo en positivos. Entonces, el segundo paso es elevar esto al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado quedaría 1. 2 al cuadrado quedarían 4. 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0. 2 al cuadrado es, 4. ¿Listo? Ese fue el tercer paso. No, segundo paso. Hallar diferencias, elevar al cuadrado. El tercer paso ahora sí es sumar. Ahora si yo sumo esto me da 10. ¿Sí? Recuerden, esto no lo hago
esto no lo voy a hacer, solamente esta sí la sumo. Y el siguiente paso sería dividir entre el número de datos. Como son 5 datos, dividimos entre 5 y nos quedaría 2. Y el último paso es obtener la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 2 es 1,41. ¿Sí? Último paso, escribámoslo acá abajo. Raíz cuadrada de 2, y esto es igual a 1,41. Y esa sería mi desviación estándar con datos no agrupados. Este ejemplo lo coloqué yo con esos valores, pues, para que me diera algo fácil de calcular. Ten en cuenta que no, pues, literalmente no se utilizó la calculadora para mucho. Entonces, pues fue fácil realizarlo. Sin embargo, esto tampoco es que sea normal, que me dé una medida como tan exacta, no es tan normal. Y lo segundo, significa que estas diferencias empiezan a convertirse en decimales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, hallar las diferencias y colocar sus resultados acá. Y después otra vez coger cada valor y elevarlo al cuadrado. No, la idea entonces es quitarnos esta columna. ¿Estamos? Vamos a quitarnos esta columna haciendo los dos pasos al tiempo. Es decir, 35 menos 36 y de una vez elevo al cuadrado. ¿Sí? Que lo pueden hacer con su calculadora inmediatamente. Entonces 35 menos 36 igual, y le colocamos la tecla del cuadrado y de una vez me arroja el resultado. Con eso, vuelvo y repito, me estoy ahorrando un paso aquí en el procedimiento. ¿Ok? El otro entonces sería 38 menos 36 y de una vez al cuadrado, 37 menos 36 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, de esa forma podemos trabajar muy rápidamente en un proceso que normalmente se vuelve más extenso precisamente por todos los pasos que toca hacer. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver cómo son los pasos para datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primer paso, o paso cero, igual que en el anterior, esto para datos agrupados. Entonces, como un paso cero, pues otra vez obtener la media. Obtener la media. El primer paso, entonces, se supone que si tengo una tabla de frecuencias, pues ya debo tener esto también, ¿no? Entonces, debo tener mis marcas de clase. Así que aquí de una vez empezamos como primer paso a hallar las diferencias. Las diferencias. ¿Cuáles diferencias? Pues ya sabemos, x y barra menos x barra. Es decir, marca de clase menos frecuencia. Segundo paso, elevar al cuadrado. ¿Qué vamos a elevar al cuadrado? Pues las diferencias. El siguiente paso, multiplicar por su frecuencia. El cuarto paso, sumar pues todos los productos, todos estos productos que salieron acá. El quinto paso, dividir entre la sumatoria de las frecuencias. Y el sexto paso, sacar la raíz cuadrada. ¿Listo? Así como en el caso de no agrupados, veíamos dos pasos que podríamos unir.
aquí vamos a unir son 3. Los 3 que vamos a hacer son estos 3 al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, hallo la diferencia, de una vez la elevo al cuadrado y simultáneamente multiplico por su frecuencia. O sea que aquí, lo que deberían ser 3 columnas va a quedar en una sola. ¿Ok? Como aquí vamos a tener una tabla de frecuencias, pues vamos a hacer un ejemplo precisamente con una tabla de frecuencias. Bueno, voy a poner esos así. Ahí están mis rangos. ¿Listo? Estos serían los rangos, los límites de cada uno de los grupos. Tengo 4 grupos y vamos a poner algunas frecuencias. Entonces la frecuencia del primer grupo, digamos que tiene 10, el otro tiene 20, el otro tiene 25, el otro tiene 15. ¿Listo? 80. Me faltan 10 más. Voy a cambiar este por 30. Así. ¿Ok? Listo. Entonces debo tener mi marca de clase, que no está ahí. Así que calculo la marca de clase. 20 más 26, esto me quedarían 23. 26 más 30 me quedarían 28. 30 más 34 me quedarían 32. 34 más 40 me quedarían 37. Ahí están las marcas de clase. ¿Ok? Recuerden que hasta ahora lo que estoy calculando es la media, ¿no? Multiplico estos dos. Esto sería FI por X sub Y, ¿verdad? Entonces esto me daría 230. 28 por 3 sería 3 por 8, 24. Más 2, 3 por 2 son 6. Y 2 son 8. 840. 25 por 32. Esto daría 800. Y 15 por 37, ese sí no me la sé. $555. Sumamos y dividimos entre la sumatoria de las frecuencias, que si no estoy mal da 80. 40 y 40, efectivamente 80. ¿Ok? Entonces tendríamos 230 más 840 más 800 más 555 igual y dividido entre 80. O sea que la media es de 30,3125. Chicos, aquí no se hace ningún tipo de redondeo. ¿Está claro? Así que les aconsejo que recuerden cómo utilizar la memoria de la calculadora para guardar ese valor y no lo estén digitando permanentemente. Entonces les decía que lo ideal es que vayan utilizando las memorias de la calculadora para que los cálculos se les simplifiquen. Listo, en este caso yo la voy a guardar. ¿Ok?
Entonces, lo que les decía, estos tres pasos hacerlos al mismo tiempo. Entonces, el primero de una vez, ¿cómo va a ser? Sería 23 menos esto, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia, de una vez, en una sola operación. Entonces tendríamos 23 menos la media igual, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia, que eran 10. Y eso me dio 534 me quedan tantos decimales. Voy a repetirlo porque me... Ah, no, sí. 534,7265. ¿Listo? El siguiente entonces sería 28 menos esto al cuadrado y multiplicado por 30. 28 menos al cuadrado y multiplicado por 30. Y eso dio 160,4296. El siguiente sería 32 menos esto al cuadrado y multiplicado por 25. ¿Eso tampoco se redondea? Lo estoy redondeando aquí, pero realmente estoy aprovechando también la memoria de la calculadora. Esta memoria, ¿sí? Que esa memoria me está acumulando de una vez todos esos decimales, para no ponerme yo a escribir tantos decimales aquí, después ponerme a sumar también a la vez todos esos decimales. ¿Cómo haces eso? ¿Perdón? Lo de la memoria esa. Bueno, les voy a pasar, no, este sí lo hago aquí. Voy a terminar de hacer este y ya les muestro cómo hacerlo para... 32 menos eso igual al cuadrado por la frecuencia de este son 25. Bueno, voy a hacerlo acá. Este valor lo guardé en la memoria X. ¿Ok? Entonces veamos cómo sería. Sería 37 menos X, porque esto lo tengo en X, ¿cierto? Entonces sería, veámoslo acá, 37 menos la memoria X. Aquí está X. ¿Sí? Le doy el igual. De una vez lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico por su frecuencia. Esa frecuencia del último es de 15. Entonces por 15. ¿Listo? Y sin hacer nada, de una vez oprimo aquí el botón de memoria. Y entonces aquí en la tabla, en la calculadora, en el tablero, me aparece el resultado de ese de ahí. Es decir, esto que yo estoy anotando acá. Este me dio 670,8398. Pero ya lo tengo acumulado en la memoria. Es decir, cuando yo digité esta memoria, iba guardando todos estos resultados y esos resultados se iban sumando al mismo tiempo. Entonces ahora no es sino decirle a la memoria, bueno, muéstreme ahora cuánto tiene guardado en la memoria. Por Dios. Ahora la vine a embarrar. Otra vez. 23 menos...
Entonces sería otra vez 23 menos x igual al cuadrado por 10. El otro es 28 menos por 30. El siguiente es 32 por 25. Y el último es 37 menos x igual al cuadrado por 15. Significa que la sumatoria de todo esto me dio 1437,1875. ¿Listo? Entonces, ya hice todo esto y ya hice la suma. Lo divido entre la sumatoria de las frecuencias que me dio 80. Y por último, saco raíz cuadrada. Y eso daría 4.23. Que era lo que queríamos obtener. ¿Ok? Ahí quedaron todos los pasos del procedimiento.